Hola, mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en otro vídeo cargado de noticias y, sobre todo, de la verdad al descubierto. Hoy vamos a abordar un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento, específicamente en lo que respecta a dos de los nombres más sonados y queridos del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, siguen de cerca sus carreras, sus vidas y, por supuesto, los rumores que a menudo las rodean. Y hoy, mis amigos, venimos a aclarar uno de los más persistentes y que, sin duda, ha generado una ola de especulaciones y esperanzas entre sus fanáticos, el supuesto embarazo de Hande Erçel con Kerem Bürsin. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a sumergirnos en los detalles, desvelar las fuentes y, lo más importante, traerles la verdad detrás de este fascinante tema. Y antes de que se nos olvide, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratuito y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. La noticia, como un reguero de pólvora, se propagó por las redes sociales y diversos medios de comunicación. Las especulaciones sobre un posible embarazo de Hande Erçel junto a su colega y expareja Kerem Bürsin, con quien compartió pantalla y protagonizó una de las parejas más queridas de la televisión turca, inundaron las plataformas digitales. Desde hace meses, este tema ha sido un constante en las conversaciones de los fanáticos, alimentado por comentarios ambiguos, fotos que dejaban a la imaginación y, a veces, por la propia cautela de los artistas al compartir detalles de su vida privada. Es natural que cuando dos personas tan queridas y exitosas, que además vivieron una historia de amor que cautivó a millones, se ven envueltas en este tipo de rumores, la atención se dispare. Hemos visto cómo muchos medios, tanto turcos como internacionales, han intentado dar una respuesta, pero las informaciones eran contradictorias y, en muchos casos, basadas en meras suposiciones. Algunos aseguraban tener fuentes cercanas a la pareja que confirmaban la noticia, mientras que otros la desmentían categóricamente. Esta falta de claridad es precisamente lo que genera el misterio y, por ende, la necesidad de buscar la verdad. Y en este vídeo, vamos a ir más allá de los titulares. No solo vamos a repasar las diferentes versiones que han circulado, sino que buscaremos los hechos concretos, las declaraciones oficiales y, sobre todo, el contexto que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin en este momento. Porque, seamos sinceros, la vida de estas celebridades es seguida con lupa, y cualquier indicio, por pequeño que sea, se magnifica y se convierte en noticia. ¿Hay una verdad detrás de todo este revuelo? ¿Es posible que estemos ante un caso de desinformación o, peor aún, de noticias falsas creadas para generar clics? Nuestra misión hoy es responder a estas preguntas y ofrecerles una visión clara y fundamentada. Ahora adentrémonos en el corazón del asunto. El rumor del embarazo de Hande Erçel con Kerem Bürsin ha sido una constante en los últimos meses. Hemos visto cómo aparecían en diversas publicaciones, a menudo sin fuentes sólidas, afirmaciones sobre un posible futuro bebé. Estas noticias, por su naturaleza sensible y personal, generan un gran impacto. Las redes sociales se llenan de comentarios, felicitaciones anticipadas, e incluso de quienes lamentan la supuesta noticia. Es importante recordar que, si bien Hande y Kerem mantuvieron una relación que fue del conocimiento público y generó gran entusiasmo, actualmente su relación sentimental terminó. Sin embargo, el cariño y la admiración que el público siente por ellos como dúo, y especialmente por su química en pantalla, hace que muchos deseen que esta historia tenga un capítulo adicional, incluso si no es de forma romántica. La aparición de este rumor de embarazo ha sido, en parte, un reflejo de ese deseo colectivo. Hemos analizado detenidamente las fuentes que han estado circulando. En muchos casos, se trata de blogs anónimos, foros de discusión o cuentas de redes sociales sin verificación, que publican información sin aportar pruebas contundentes. Esto es un fenómeno común en la era digital, donde la inmediatez a menudo prima sobre la veracidad. Sin embargo, no podemos descartar por completo que detrás de algunos de estos rumores pueda haber alguna información filtrada, aunque sea malinterpretada o sacada de contexto. Es crucial ser escépticos y buscar la confirmación de fuentes fiables. Hemos investigado en las cuentas oficiales de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hasta la fecha, y esto es lo más importante que debemos destacar, ***, no ha habido ninguna declaración.
oficial ni por parte de Hande ni de Kerem, ni de sus representantes, que confirme un embarazo. Esta es la primera y más fundamental pieza de información que debemos tener en cuenta. Cuando una noticia de esta magnitud, que afectaría directamente la vida de dos figuras públicas de su calibre, es cierta, es casi seguro que ellos mismos, o alguien muy cercano y autorizado, la comunicarían de alguna manera. El silencio, en este caso, es una señal muy poderosa. Además de la ausencia de confirmación oficial, hemos observado cómo Hande Erçel ha seguido activa en sus redes sociales y en su carrera profesional. Sus publicaciones recientes la muestran inmersa en proyectos, disfrutando de su vida y compartiendo momentos cotidianos con sus seguidores. No hay ninguna indicación visible en su comportamiento o en las imágenes que comparte que sugiera un estado de embarazo. Del mismo modo, Kerem Bürsin ha continuado con sus compromisos y ha mantenido una presencia pública activa. Ahora, ¿de dónde vienen estos rumores? Es difícil rastrear el origen exacto de cada especulación, pero a menudo nacen de pequeños detalles que son magnificados. Podría haber sido una fotografía donde Hande utilizara ropa holgada, un comentario aislado, o incluso la simple esperanza de los fanáticos de que la magia de su historia en pantalla se tradujera en una nueva etapa en sus vidas. También es posible que se hayan aprovechado de la tendencia de generar contenido viral a costa de la privacidad de las celebridades. En muchos casos, los medios sensacionalistas o las páginas de chismes se alimentan de este tipo de rumores, ya que generan un gran número de visitas y, por ende, ingresos publicitarios. La falta de una negación explícita por parte de Hande o Kerem en un primer momento, que es una estrategia común de muchas celebridades para evitar dar más fuerza a un rumor infundado, podría haber sido interpretada por algunos como una confirmación velada. Sin embargo, la ausencia de una declaración oficial y la continuidad de sus vidas públicas sin ninguna alteración evidente son argumentos muy sólidos para desestimar la idea de un embarazo. Es importante ser conscientes de la diferencia entre lo que nos gustaría que fuera cierto y lo que realmente es. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un fenómeno que cautivó a millones de personas. Su química en la serie Senkalkam fue innegable, y esto se tradujo en una admiración y un cariño que trascendió la pantalla. Después de que su relación sentimental se hiciera pública y luego terminara, la audiencia siguió esperando, y quizás deseando, que pudieran tener algún tipo de reconciliación o, como en este caso, una continuación de su legado a través de un hijo. Este deseo, aunque comprensible, no debe ser confundido con la realidad. La vida de estas figuras públicas está constantemente bajo el escrutinio, y es fundamental separar los hechos de las especulaciones y los deseos. Hemos revisado diversas fuentes de noticias turcas e internacionales. La mayoría de los artículos que abordan este tema, al profundizar, terminan reconociendo la falta de pruebas concretas. Se citan a fuentes anónimas o se basan en especulaciones, pero rara vez se llega a una confirmación verificable. En algunos casos, incluso se ha llegado a desmentir el rumor por parte de portales que se jactan de tener información de primera mano, pero estas desmentidas a menudo pasan desapercibidas frente al impacto inicial de la noticia del supuesto embarazo. Además, hay que considerar el momento actual de sus carreras. Ambos actores están inmersos en nuevos proyectos y enfocados en seguir construyendo sus exitosas trayectorias. Lanzarse a la paternidad, si bien sería una maravillosa noticia, también implicaría un cambio significativo en sus vidas y carreras, y es probable que, de ser cierto, ellos mismos desearan comunicarlo en sus propios términos y en el momento oportuno. La discreción en asuntos personales es algo que a menudo, estas figuras públicas prefieren mantener, y más aún cuando se trata de información tan delicada. En resumen, mis queridos amigos, después de una exhaustiva investigación y análisis de la información disponible, podemos concluir con un alto grado de certeza que la noticia sobre un supuesto embarazo de Hande Erçel con Kerem Bürsin, hasta la fecha no tiene fundamentos sólidos y no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial ni por los propios artistas, el silencio de Hande y Kerem al respecto, sumado a su continua actividad pública y profesional sin indicios de un embarazo, son las pruebas más contundentes que tenemos en este momento. Ha sido un viaje fascinante adentrarnos en este rumor, desentrañar las diferentes versiones y, sobre todo, buscar la verdad para ustedes. Sabemos que muchos de ustedes tenían esperanzas o curiosidad al respecto, y es nuestro deber traerles información veraz y bien fundamentada. Agradecemos enormemente su compañía en este vídeo. Su interés en las noticias del mundo o del entretenimiento y su disposición a escuchar diferentes perspectivas son lo que nos motiva a seguir adelante.
Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que haya alguna posibilidad de que la noticia sea cierta? ¿O están de acuerdo con nuestra conclusión? Dejen sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y conocer sus puntos de vista. Sus comentarios son una parte fundamental de nuestra comunidad. Y antes de despedirnos, no olviden lo que siempre les decimos: si les ha gustado este vídeo, si lo encontraron informativo y entretenido, por favor, denle un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que pueda estar interesada en este tema. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos nuevo contenido. Su apoyo es invaluable para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles la verdad al descubierto. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. Adiós.